mil gracias por acudir a esta convocatoria. Estamos muy ilusionados porque es algo que llevamos pergeñando mucho tiempo y nos emociona, y nos ilusiona y nos ocupa, porque creo que estamos en un momento absolutamente crítico en cuanto a la conservación de la marisma, en cuanto a la conservación de Doñana, a la conservación de la naturaleza en general, y creo que tenemos que, bueno, ilustrar un poquito al personal para contar un poco lo que está pasando. Así que si nos vamos a 4 o 5 millones de años, la península ibérica estaba la mitad sumergida, el estrecho de Gibraltar era un mar abierto, después se cerraron, pero si nos vamos a solo hace 20.000 años, estamos hablando de que el territorio que hoy conocemos como Doñana es un territorio muy nuevo. Era el Golfo Tartésico, el lago Ligur, el lago Ligustino, que llegaba hasta más allá de Sevilla, de ahí las inundaciones de Sevilla y de ahí, bueno, la bendición que nos está ocurriendo ahora con la inundación de las marismas de Doñana. Pero ha sido un territorio completamente imbricado y conectado y manejado en cierta medida por el ser humano, ¿no? Hay un estudio muy bonito de José Luis Escacena y de Rocío Izquierdo, de la Universidad de Sevilla, que hablan de que enfrente justo de la Cañada de los Pájaros, que está, bueno, y enfrente de la casa de Rafa Peralta y de su familia, de Rojas, del rancho El Rocío, está la que posiblemente sea la salina más antigua del mundo, ¿vale? La tenemos a 15 kilómetros de nuestra casa, de aquí, de Sevilla, y estamos aquí donde se inicia todo, donde se inicia la marisma, donde se inicia el Bajo Guadalquivir, y me hace mucha ilusión compartir esto y quería, pues bueno, simplemente llamar la atención de que estamos hablando de un territorio que ha estado siempre intervenido por los seres humanos que han jugado con las mareas, no han luchado contra los elementos. Yo siempre soy muy crítico con eso de pelear, luchar. No, el ser humano ha jugado con las mareas, sigue jugando con las mareas. La marea siempre nos va a ganar, o sea que luchar contra las mareas es estúpido, porque es mucho más inteligente jugar con ellas. Pero sobre todo me hace mucha ilusión que estemos aquí, porque yo he invitado a estos 4 fenómenos que tienen mucho que decir, ¿no? Yo solo apuntar que este acto se lo estamos dedicando a nuestra compañera Rosa, la mujer de nuestro compañero de Salarte y de Martinete, que nos ayuda en todos los proyectos de restauración que estamos trabajando, que está la pobre malita y la está cuidando la sanidad pública. Se lo dedicamos a ella porque es una titana y la marisma la va a salvar. Así que, bueno, yo simplemente quiero presentaros a Elena Ceballos, Antonio Aguilera, Antonio Rodríguez, Clarita y Rafa Peralta. Tenemos mucha suerte, estamos aquí entre cabales, tenemos mucha suerte de tener a estos 4 fenómenos aquí. Y bueno, voy a empezar por Elena, que es, bueno, física nuclear aplicada a la oceanografía. Yo creo que es un regalo del cielo que alguien como Elena, con esa juventud y con esa cabeza, física nuclear, se haya dedicado y se esté dedicando al estudio de los océanos y al estudio del cambio climático y a cómo intentar solucionar los problemas en los que estamos metiendo al planeta llamado mar, como dice mi amigo Ángel León, que está mal llamado Tierra, que se debería llamar planeta mar. Y bueno, yo creo que es un orgullo máximo, Universidad de Sevilla, universidad pública, una investigadora joven, sevillana, que ha estado en la NASA y está trabajando con la NASA durante un montón de años. Ha estado embarcada en el Ártico, ha estado embarcada en la Antártida, o sea, creo que ha conocido prácticamente todos los mares y muchas condiciones oceanográficas y climáticas, y bueno, tenemos la suerte de contar con ella. Así que gracias a todos por venir, gracias Rafa, gracias Antonio, gracias Antonio también, Clarita, y gracias Elena. Y le dejo la palabra a Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Estoy encantada de compartir esta velada con vosotros y con vosotras, y sobre todo con este elenco tan maravilloso, ¿no?, que tanto sabe
y tanto ama la marisma. Yo quiero empezar diciendo que yo soy persona de océanos, como ha dicho Juan, y no sé tanto de la marisma, los que saben son ellos. Entonces yo voy a dejar que ellos sean quien la desgrane, pero bueno, yo me he traído unas notas para que con mi mala memoria no se me olvide nada de lo que quiero decir y nada, os voy a contar un poquito lo que hago yo y cómo creo que enlaza con la marisma, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Juan, que muchísimas gracias por la invitación hoy aquí, yo soy científica, yo estudié física y luego he decidido aplicarla a la oceanografía, que es esa rama del conocimiento tan amplia que yo no conocía cuando estudié la carrera, que se dedica a estudiar el océano de manera integral, ¿no? Y entonces toca palos como la física, la química, la biología, va hasta la ingeniería, pasa por las matemáticas, la oceanografía realmente lo toca todo. Y entonces yo decidí dedicarme a ella. En concreto, yo lo que hago es estudiar el rol del océano en el cambio climático, ¿vale? Porque el océano es el principal pulmón del planeta. Esto es algo muy desconocido y os lo quiero contar hoy. Entonces, fijaos que digo océano en singular porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, y es que vivimos en un planeta océano o en un planeta mar, mal llamado planeta Tierra, porque si os fijáis, la imagen que os muestro aquí es realmente el océano. Se ve todo interconectado, ¿no? Y realmente cuando navegamos ese gigante azul, pues la Tierra es básicamente obstáculos que tenemos que esquivar. Entonces, si os fijáis, si identificáis África, yo creo que a partir de ahí ya podéis empezar a ver cómo se van extendiendo esos océanos que realmente conforman uno, ¿no? Entonces, en concreto eso, yo me dedico a estudiar el rol del océano en el cambio climático. El océano es fuente de vida, ocupa el 71% del planeta, las corrientes marinas son las que rigen el clima terrestre, regula la temperatura en la Tierra, todo esto la mayor parte de la gente creo que lo conoce. Sin embargo, probablemente si hubiera preguntado hoy aquí, ¿cuál es el principal pulmón del planeta? ¿Alguien hubiera dicho el océano? ¿O hubierais dicho lo verde, el Amazonas? Suele ocurrir, ¿no? Entonces realmente son los ecosistemas marinos, el océano y la marisma también, ¿vale? Entonces por ahí vamos a ir hilando. ¿Por qué el océano es el principal pulmón del planeta? Lo es por dos motivos. Porque produce la mayor parte del oxígeno que respiramos, 2 de cada 3 respiraciones se la debemos al océano, y sobre todo porque de manera natural retira dióxido de carbono de la atmósfera y lo lleva al fondo marino, ¿vale? Que es lo que llamamos que lo secuestra. Entonces, rebobinamos un poquito. ¿Por qué estoy hablando de dióxido de carbono? ¿Por qué es esto importante? A nuestra atmósfera le sobra dióxido de carbono. Desde que comenzó la revolución industrial en torno a 1750, pues nosotros, tal y como hemos conformado nuestra civilización, estamos emitiendo muchísimo dióxido de carbono que antes estaba secuestrado en la corteza terrestre a la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, que de manera muy sencillita os puedo decir que lo que hace es atrapar el calor, ¿vale? Es como si le pusiéramos una manta a la atmósfera de la Tierra. Si le pongo una manta de manera natural que ya estaba ahí, pues eso nos ayuda a tener una temperatura en la que podemos vivir en el planeta. Está muy bien. Pero si yo empiezo a alterar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, si empiezo a liberarlo, lo que estoy haciendo es ponerle más y más mantas al planeta, y es lo que llamamos el efecto de calentamiento global, ¿vale? Que es el aumento generalizado de la temperatura en la Tierra. Entonces esto lo refleja muy bien, por ejemplo, esta imagen que os he puesto aquí. Bastante sencillita de leer. Tenemos franjas verticales, cada una nos indica un año. Empezamos en 1900 y nos vamos hasta el año anterior, 2024. Y esta imagen en concreto es para la ciudad de Sevilla. Tenemos las franjas azules, son las que están a una temperatura similar a al último siglo. Unos color más blanquecito, pues eso también, similar o por debajo. Cuando nos vamos a colores rojos, supongo que os estáis imaginando que significa que tenemos una temperatura más alta del último siglo. Entonces podéis ver cómo en las últimas franjas, a medida que nos acercamos al momento actual, la tendencia es clara, ¿no? Y es rojo, rojo, rojo. Es decir, tenemos este problema de calentamiento global que tiene como consecuencia todos los efectos que englobamos en el cambio climático, ¿no? El deshielo de los polos, el blanqueamiento de los corales y muchos eventos meteorológicos extremos que estamos viviendo, ¿no? Pero no me pongo tremendista porque, pese a que la situación es mala y podría ser incluso peor, tenemos un gran aliado en todo esto que es el océano, actuando, como os he dicho, como principal pulmón del planeta.
Entonces os lo cuento muy rapidito, muy sencillito. Todo empieza al llegar la primavera. En la superficie del océano tenemos unas plantas microscópicas que se llaman fitoplancton, que al igual que cuando llega la primavera a la Tierra, florecen. Entonces, florecer para ellas es realizar la fotosíntesis, que básicamente es, yo cojo dióxido de carbono que le sobra a la atmósfera, lo convierto en oxígeno que podemos respirar todos y además ese carbono lo que hacen es pasarlo a formar parte de su cuerpo. En las plantas y en los árboles, por ejemplo, estaría en el tronco, en las hojas. En el caso del fitoplancton pasa a formar parte de su cuerpo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando el fitoplancton muere o cuando otros animales más grandes se lo comen, todo esto pasa a la cadena alimenticia y va a llegar un momento en que, bien porque mueran, bien porque se expulse como materia fecal, se va a empezar a hundir por efecto de la gravedad. Entonces, se hunde tanta cantidad de materia en el océano que lo que hace es transportar ese dióxido de carbono que estaba en la atmósfera al fondo oceánico. Es decir, en otras palabras, está ayudando a reducir el calentamiento global y el cambio climático. Si os fijáis, para mí me parece un vídeo precioso porque es un efecto fascinante, las partículas entre ellas se unen, se van hundiendo y está ese fondo oscuro y bueno, los científicos que tenemos un poco de bohemios pues le hemos puesto el nombre de nieve marina, ¿vale? Entonces lo que yo me dedico a estudiar es esta nieve marina, ¿vale? Intento cuantificarla y decir, oye, estas partículas que se están hundiendo están retirando este dióxido de carbono de la atmósfera y por tanto están contribuyendo a reducir el cambio climático a tal nivel, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Os pongo ahí el vídeo de fondo, pero bueno, no sé si lo vamos a ver entero. Pues básicamente lo que yo hago es irme a alta mar y allí tenemos todo tipo de instrumentos para recoger agua, recoger las partículas que se están hundiendo, fotografiarlas. Utilizamos muchísimos instrumentos, recogemos todas las muestras que podemos y después nosotros volvemos al laboratorio y allí es donde lo analizamos y hacemos nuestros estudios. Entonces, como bien adelantaba Juan, yo me siento una privilegiada porque bueno, he podido visitar muchas zonas ya del océano. Entonces, bueno, os quería enseñar ahí también la tormenta, en fin. Tiene un mareíto, claro. Fijaos que cuando el mar está así tan bravo, no se puede trabajar porque no es seguro ni para las personas que tienen que poner los instrumentos en el océano, ni para los propios instrumentos, ¿no? Pero es verdad que el mal tiempo en el mar no suele durar mucho tiempo y luego te viene un día soleado y ya pues vas con los instrumentos al mar. Entonces nada, mis días en alta mar pasan de forma muy variada. Ahora cuando pueda que lo pase Juan, porque tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un poco la preparación de tus instrumentos para lanzarlos, tiene también mucha parte de análisis de datos, de estrategia de cómo voy a medir, qué voy a medir, mucho rato de laboratorio, en fin, y también tiene los ratitos de los amaneceres y atardeceres en alta mar, que eso hace que se le olvide a uno el mareo. Así que nada, mi mayor privilegio ha sido que en 2013, cuando yo empezaba mi andadura de investigación, pude ir a la Antártida. Estuve visitando el océano Antártico, además toqué tierra, hice algún que otro amigo pingüino, así que fue una experiencia muy muy bonita. Y yo estaba arrancando en la investigación, ¿no? Y estaba descubriendo que era eso de la oceanografía, y yo que soy viajera intrépida, pues claro, me plantaron en la Antártida y yo dije, esto es para mí. Yo voy a investigar esto. Y nada, pues ya llevo más de una década y recientemente, este último verano, tuve el inmenso placer de ir al Ártico, que esta ha sido también una experiencia magnífica. Y fijaos, quería hacer así como un compendio de fotos que tomé, porque todo es el Ártico y cambia muchísimo el paisaje. Yo me ocurría que me despistaba a lo mejor una hora en el laboratorio y pasar de un mar en calma que parecía una piscina era totalmente esas piscinas de hielo, ¿no? Esos colores increíbles. Así que así se han ido pasando mis días. Ahora bien, como os he contado, mi trabajo se centra en estudiar el océano, sobre todo en alta mar y en cuantificar qué ocurre, ¿no? Pero el océano realmente empieza en la marisma, ¿vale? Y aquí hilamos ya un poquito con las marismas. Entonces, si me lo permitís, yo me voy a poner un poquito científica para hablar de la marisma y luego ya viene ello eso a desengranarla un poquito, ¿vale? Entonces, la marisma es un ecosistema húmedo que se produce en zonas llanas donde se inunda bien de manera temporal o permanentemente. Entonces, podría decirse que la marisma es una transición entre la tierra y el medio marino, ¿vale? No es considerada un medio marino como tal por diferentes motivos. Uno, por ejemplo, es que la marisma no está siempre cubierta de agua marina,
¿vale? Otro sería, por ejemplo, que estoy segura que sabéis que no todas las marismas son saladas. Tenemos también marismas de aguas dulces que están alimentadas por lluvia y por ríos, ¿no? Y también suelen tener suelos fangosos, una vegetación específica, una salinidad variable que la distingue un poquito del medio marino. De todas formas están completamente conectadas, ¿no? Porque es esta zona de transición que hemos dicho y además por otros factores muy importantes. Tenemos las marismas saladas, que son las más conocidas, ¿no? Como por ejemplo Doñana, que están influenciadas por la marea y por la proximidad que tienen al mar. Muy importante también es que actúan como filtros naturales del agua. Ellas retiran los contaminantes, los metales pesados, entonces tienen una labor fundamental en que ese agua ya llega muy limpia al océano, lo cual es fundamental para la salud del océano y de toda la fauna y flora que vive en ella. También nos protegen contra el aumento del nivel del mar, que esto es algo que estos días se habla mucho, ¿no? España sobre todo es un país que tiene sobre todo zonas en Andalucía y las islas en riesgo del aumento del nivel del mar, y la marisma nos protege porque al final actúa como una esponja, ¿no? La marisma absorbe el agua y la va soltando en tiempos de sequía. Además, es también una barrera natural cuando vienen mareas fuertes o cuando vienen tormentas. Y además funcionan como criadero y refugios para muchas especies marinas. Por tanto, aunque no es un ecosistema marino como tal, se puede estudiar con ese enfoque y tiene muchas similitudes con el océano y también la salud de uno influye en el otro. Por supuesto, también está el hecho de que la marisma es un hogar. Es un hogar para toda la fauna y la flora que habitan ellos, pero también ha sido un hogar para el ser humano desde siempre, ¿no? Desde los primeros asentamientos en el Neolítico hasta las civilizaciones más grandes de hoy en día, la marisma ha sido un sustento, ¿no? Y nos ha permitido cazar, recolectar, ser agricultores, ha estado ligado a la vida y al hogar. Y tiene la conexión también espiritual y cultural, ¿no? Muchas tradiciones, especialmente en nuestra tierra, están arraigadas a la marisma, así que su belleza ha inspirado a poetas y artistas. Pero aparte de la belleza obvia, ¿no?, que además Juan nos muestra en esta exposición, quería comentaros un poquito eso, todo lo que hace por nosotros. Y con respecto al tema que a mí me apasiona, ¿no?, todo este cambio climático, todo el pulmón azul que os he contado, pues resulta que la marisma también es fundamental, y es que la marisma también secuestra dióxido de carbono de la atmósfera de manera natural y lo hace de manera muy eficiente, mucho más eficiente que las plantas y que el Amazonas, y es un gran desconocido porque la marisma almacena dióxido de carbono en el suelo y en la vegetación, ¿no? Los juncos, las algas, es decir, hay muchos componentes trabajando ahí en el secuestro de dióxido de carbono. Y además el fango y la materia orgánica acumulada hace que tarde mucho tiempo en ese dióxido de carbono en volver a la atmósfera. Entonces al final es el resultado de que lo que absorbe la marisma se queda ahí pues bueno, entre siglos y miles de años, lo cual tiene su utilidad. Tengo que hablar también, claro, del punto de inflexión que hemos tenido con todo el tema de la civilización, ¿no?, y de la revolución industrial, donde la marisma también paga el precio de las decisiones humanas, ¿no?, y ha empezado a tener consecuencias para ella. Una más, aquí es donde os mostraba un poco la belleza de lo que os decía, de la primavera que os contaba en el océano, de la floración, el fitoplancton. Se me olvidó decirle a Juan que pasábamos para que vierais cómo se ve desde el espacio cuando la marisma se comporta también como ese pulmón azul, ¿no? El cambio de color que veis es que cuanto más verde tengamos, más fitoplancton hay, más fotosíntesis estamos realizando, mayor capacidad de pulmón tengo. Pero como decía, esto se está viendo afectado pues sobre todo por la acción humana, ¿no? Y el mayor problema que tienen las marismas, ahora ellos quizás lo puedan comentar, yo creo que es la pérdida de agua, ¿no? Cómo se están secando de manera muy trágica. Entonces, por ejemplo, la imagen de la izquierda, que es del 15 de enero de este año, venía ya con la problemática de muy seca, pero sabemos que hemos tenido unas lluvias absolutamente históricas, y aquí fijaos el 16 de marzo, cuando estábamos en plena época de borrascas, si os fijáis sobre todo cómo ese corazón azul que hay ahí moradito, pues se está poblando muchísimas hectáreas de las marismas de agua. No obstante, no es suficiente y bueno, tenemos que seguir protegiéndolas y haciendo todo lo posible.
Entonces ya para terminar, yo al comienzo de hablar de la marisma me he puesto muy científica, pero creo que ya he mencionado antes que yo creo que todo científico en realidad es un bohemio. Entonces, si me lo permiten, yo he preparado un poco una reflexión para ya darle paso a mis compañeros, ¿no? Y es que las marismas son un espacio entre mundos, entre lo firme y lo fluido, entre lo que cambia y lo que permanece. Son un latido antiguo, un puente entre la tierra y el agua, entre el ayer y el hoy. Son un susurro del pasado que nos recuerda que alguna vez supimos vivir en armonía con la naturaleza. Entre juncos y esteros, bajo cielos infinitos, el ser humano encontró refugio, alimento y sentido, pero también en nuestra prisa por dominar el mundo olvidamos escuchar su voz. Hoy nos detenemos a recordar, a sentir y a preguntarnos qué nos susurran aún las marismas. Y con los 3 fenómenos que tengo hoy aquí, creo que es el momento ideal para responder la pregunta. Así que dejo a las marismas en manos de Antonio. Un aplauso. Muchas gracias, Elena. Qué lujo, qué lujo. A ver cómo lo hilamos, porque lo has contado muy bonito y tienes mucha razón y mucha ciencia. Y ojalá escuchemos más a los científicos, ¿eh? Nos hace falta en estos tiempos convulsos escuchar a los científicos. ¿Tú quieres decir algo? No, yo sin palabras, o sea, manifestar el orgullo de que una sevillana oceanógrafa mundial le dedique tiempo a las marismas del Guadalquivir, pues bueno, no hay mucho más que contar, ¿no? Así que mil gracias. Antonio para mí es la persona, Antonio Aguilera, para mí ahora mismo es posiblemente la persona más influyente en la conservación de la naturaleza y en la difusión y en la conciliación del hombre y de la naturaleza que hay ahora mismo en Andalucía. Él es economista, pero es pajarero, es ornitólogo, se formó en empresa y en temas de economía, pero migró hacia la agricultura ecológica y es un gran escritor. Y yo creo que la culpa de todo la tiene que nació en las benditas marismas de Isla Cristina. Yo creo que eso te marca y eso te ha marcado y creo que eso lo has transmitido muy bien. Hoy es el secretario general de la Fundación Savia, una fundación muy importante que trabaja por los valores y trabaja por la dehesa, por la transhumancia, por la mujer en la naturaleza, la mujer en el campo, o sea, conciliando de verdad, y que es lo que creo que tenemos que hacer, no separarnos y no potenciar lo que nos separa, sino centrarnos en lo que nos une, ¿no? Y Antonio Aguilera Nieves es un gran ejemplo de eso, tiene varios libros, me he traído un par de ellos, ha escrito Jarampa, una bendición de los pescadores de Isla Cristina, ha escrito un libro maravilloso sobre sacapuntas, de una aguilucha, ceniza, que está en peligro crítico de extinción y cómo sobrevive gracias al esfuerzo de muchos ornitólogos y de los agricultores de Tarifa y de Tahivilla. Ha escrito Rita Flor de Sal, un libro delicioso sobre la historia de una salina en Isla Cristina, la salina de doña Manuela Buján, una gran amiga y bueno, tiene varios libros escritos preciosos y nada, nadie mejor que un tío nacido en la marisma de Isla Cristina y especializado en pesca y en medio ambiente para contarnos un poquito cómo ve la cosa. Así que gracias, Tony. Sí, gracias a ti, Juan. Bueno, has puesto en un nivel que ahora como cómo lo hacemos, ¿no? Nos ha encantado y efectivamente hoy, sobre todo, hijo de la marisma. Pues yo me siento hijo de la marisma porque la casa de mis padres están por debajo del nivel del mar. Y nosotros sabemos, ahora ya se ha corregido, pero yo de chico, de pequeño sé lo que son las mareas vivas y que de verdad, ¿no?, estemos rodeados de agua. Y las marismas y las salinas han sido mi patio de recreo. Entonces, claro, eso se vive, se impregna y te marca para el resto de la vida, desde luego. Ahora estoy hecho muy sevillano porque vivo en Sevilla y muy bien, ¿no? O sea, encantado de estar aquí. Pero la gente que nos criamos en esa zona, a mí me ha gustado mucho el cierre de Elena, ¿no?, con esa parte sentimental. Hay una característica que comparto aquí y es que cuando
nosotros, la gente de allí, de la Marisma, bueno, de Isla Cristina, pero de Ayamonte, pero también de Barbate y la gente de San Fernando, tenemos una costumbre que compartimos y que nos hace mucha gracia, pero que nos sale de dentro, que es que cuando vamos en coche y vamos llegando, lo primero que hacemos es abrir la ventanilla. Claro. Abrir la ventanilla porque cuando te acercas al borde de la plataforma continental, ¿no? Te llega un aroma distinto y te hace sentirte en casa, ¿no? Y eso reconforta. Entonces, muchas gracias por la invitación, Juan Martín Bermúdez, a Salarte, ¿no? Y a Cobertura Foto, por organizar estos espacios aquí en el Arenal, ¿no? El barrio marinero de Sevilla, que ese carácter ojalá nunca se pierda en esta ciudad, esa conexión con la Marisma a la que tanto le debe. Yo en estos minutos me gustaría compartir con vosotros lo que es la Marisma que late, porque la Marisma tiene un corazón muy potente, lo ha apuntado un poquito Elena, pero fijaros que ahora se está viendo en los medios de comunicación mucho el mensaje de, oye, ya se han llenado las marismas, ¿no? Que esta lluvia, y de hecho has puesto ahí esa foto, ¿no? De las marismas que se llenan. Ese concepto donde yo me he criado no existe, porque donde yo me he criado las marismas se llenan y se vacían 2 veces al día. Y de hecho, coloquialmente en la zona no se dice que la marea sube y baja, allí la marea llena y vacía, que conceptualmente es muy potente, ¿no? Porque precisamente ese latir de la marisma es lo que le da su propia identidad y su idiosincrasia, ¿no? Isla Cristina, para aquello, ahora he traído algunas fotos, ¿no? Para ilustrarlo, y lo que no conozcáis el sitio, pues os acerque un poquito, pero Isla Cristina, digamos, queda fuera, ¿no? Queda en esa forma en ese sitio de conexión, ¿no? De transición entre la tierra y el mar, pues Isla Cristina queda fuera de lo que se considera tierra, ¿no? De hecho, es uno de los pocos pueblos que se sabe exactamente cuándo nace, porque es hijo del terremoto y en el Golfo de Cádiz, maremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. La ola que causó ese terremoto en el Cabo de San Vicente fue tan potente en la zona, porque además es tan llana la zona, que es lo que le da la riqueza de la pesca, pero esa llanura del fondo marino hizo que la ola cogiera mucha velocidad, mucha fuerza y cambiara completamente la orografía de toda aquella zona. Y donde ahora está Isla Cristina no se parecía nada un día y al día siguiente. El bastión, digamos, más alto que conoceréis, que es al borde del Guadiana, Ayamonte, que sí que tiene unos cerros, pues ahí sí que se conservó. Pero toda la cornisa de marisma, pues hasta la flecha de lo que es la flecha del Rompido, las marismas de Odiel, todo aquello cambió radicalmente, ¿no? Entonces se cambió la configuración de la costa y a partir de ahí se refundó el pueblo tal y se cambió y es como se conoce hoy la zona, ¿no? Entonces imaginaros que la vida allí, aún hoy, porque es verdad que el turismo como sector va creciendo y cada vez más potente, pero en aquella zona sigue siendo el sector pesquero, el sector mariscador y el sector salinero el que le da identidad al pueblo. Y yo creo que eso es una de las ideas o de los mensajes fuerza que yo quería hoy compartir con vosotros. La marisma le da identidad al pueblo en sí mismo, ¿no? Porque es fuente de riqueza. Y precisamente eso de que entre el agua salada hacia adentro y hacia afuera, Isla Cristina, lo hemos reivindicado muchas veces, y allí hay un puente para llegar al pueblo que pone Río Carrera, y insistimos que es mentira, que no hay río, que es una ría, que es un concepto distinto. Es verdad que hay manantiales, ¿no? Desde la Redondela, desde Villablanca, llegan aportes de agua dulce, y en las cabeceras de esa marisma precisamente cambia, y es muy bonito porque ves como la gente de allí sabe perfectamente en cada sitio, en cada enclave, en cada rinconcito, cómo cambia
el mapa vivo de la marisma y es muy distinto apenas a 20, 30 metros un sitio de otro, porque predomina el agua dulce, porque predomina el agua salada, porque hay fondo más arenoso, porque hay fondo más fangoso, y eso yo creo que primero por necesidad, porque es un medio de vida, eso se lo sabe la gente de la marisma, se lo sabe al dedillo, porque es que así es donde saben dónde están las almejas, dónde están los camarones, dónde ahora, por ejemplo, aparece la salicornia, y es fuente absolutamente inagotable de riqueza. Esa es una también de las magias marismeñas, porque en épocas duras es uno de los territorios en los que se puede pasar necesidad y dificultades, pero nunca se pasa hambre, porque siempre tienes algún recurso que captar. Yo creo que es otra de las cuestiones que hay que visualizar, ¿no? Que es un lugar que por el clima benigno y precisamente por la acción mareal y la acción de refugio de las mareas hace que siempre, ¿no? haya esa búsqueda de forma natural. Después hemos dado un siguiente paso, que es tratar de gobernar la marisma. Tratar de gobernarla a base de montar diques, de montar esteros, son los famosos, ¿no? Los esteros de la marisma, esas pescas extensivas, o son las emblemáticas salinas, ¿no? que hasta hace 2 días eran absolutamente esenciales. Lo del frío y lo del hielo es de antes de ayer, y hemos tenido cientos y cientos de generaciones que para conservar los alimentos necesitaban la sal. ¿Sabéis, no? Ese origen de la palabra salario, ¿no? Porque era uno de los materiales más valiosos y más preciados de la antigüedad, ¿no? Entonces, asociada a la pesca, en toda la cornisa del Golfo de Cádiz no se puede entender esa actividad pesquera, esa industria salazonera, porque la industria conservera, bueno, pues sí, tiene un poquito más, ¿no? Tiene ya un poquito más de un siglo, porque empezó y floreció a inicios del siglo XX, floreció la industria a partir de los motores. Es verdad que también los motores hizo que los barcos fueran más potentes y tuvieran más capturas, cambió esa idiosincrasia de la conserva, pero lo tradicional y lo que sigue siendo valioso es la salazón. El producto más caro que sigue dando aquella zona sigue siendo la mojama, y la mojama es pescado seco y salado. Punto pelota, que no tiene más ciencia que la de la gente con arte y oficio que sabe sacarle el máximo rendimiento y el punto, ¿no? al producto para que tenga valor, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy desconocida, o sea, muy desconocida, más allá de que es un paisaje bonito para la gente que no vive allí y un espacio de transición para la gente que va a veranear. La marisma es el trozo que tenemos que pasar antes de llegar a la playa, desde hace unos años nosotros tenemos la cruzada de que se valore y se conserve, precisamente por lo que muy bien ha contado antes Elena, ¿no? Porque es un elemento absolutamente fundamental y yo ya se lo llevo dicho no sé a cuántos consejeros y consejeras de medio ambiente de la Junta de Andalucía, de que sin una marisma saludable estamos perdidos. Es el muro de contención, igual que en el interior, sin la dehesa estamos perdidos en Andalucía, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo esa labor pedagógica de la importancia de la marisma, más allá de que sepamos y seamos capaces de gestionarla, ¿no? Yo lo que conozco, lastimosamente, es que la marisma, además, ahora mismo es objeto de deseo, porque como se coloca en lugares turísticos, con un clima muy favorable, pues la presión urbanística es tremenda. Además, con una agricultura intensiva, con los cultivos bajo plástico, con esos araos que causan un montón de arrastre, hay serios, muy serios problemas de colmatación.
y son procesos absolutamente irreversibles o muy costosos si no los tomamos a tiempo, ¿no? Yo sé que Juan, por ejemplo, está haciendo una labor magnífica de recuperación, pero yo creo y siento que tenemos esa asignatura pendiente. Todavía no existe la verdadera conciencia de ese ecosistema húmedo. Ya llevamos unos cuantos años y unas cuantas cosas batalladas, y yo apelo mucho al convenio de Ramsar. Sabéis que el convenio de Ramsar es el convenio internacional de protección de los humedales, y aquí como que nos cuesta mucho embarcarnos en el convenio de Ramsar, porque si te embarcas en ese tipo de convenios internacionales resulta que son exigentes y es cuando te sacan las vergüenzas. Dice, oye, es que es verdad que aquí no cumplimos la mitad de las cosas, ¿no? Pero ahí, a través de la figura de los espacios naturales protegidos, yo creo que se ha hecho una labor importante desde que las marismas de Isla Cristina y Ayamonte, que es así como se llama el paraje natural, fueron declarados en 1989. Suena razonablemente cerca, pero ya hace un ratito. ¿Qué es lo que pasa? Que las políticas y las directrices con las que se declaran esos espacios naturales protegidos y, digamos, las grandes líneas de actuación de las políticas medioambientales han ido en lo que se llama la conservación, o sea, de tratar de frenar el deterioro, de evitar que se degrade más. Y yo creo que ahora en 2025 tenemos que asumir que eso ha cubierto una etapa, pero que hoy eso no es suficiente. Eso hoy no es suficiente. Y tenemos que mirar a Europa, tenemos que levantar la vista, y Europa lo que nos está diciendo es recuperar. Vamos a recuperar. Entonces, yo desde aquí quiero volver a lanzar ese mensaje o esa petición de que tenemos que hacer nuestra esa idea de que ya no basta con generar islas medioambientales que la prueba está en que cada vez están más constreñidas y más presionadas y más aisladas. Aquí tenemos la experiencia paradigmática del lince, ¿no? Oye, recuperamos el lince y ahora resulta que le tenemos que enseñar a los linces que no pueden cruzar la carretera, porque, oye, tú te tienes que quedar dentro de tu sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que si de verdad queremos recobrar los equilibrios, y eso en la marisma es una pieza elemental, la combinación de producción y conservación, y es una de las cuestiones que yo le he dicho a muchos directores conservadores y sigo diciendo, oye, tenemos que hacer la marisma accesible, y tradicionalmente ha habido unos aprovechamientos, pero es que justo esos aprovechamientos, esos intereses económicos y sociales son los que han mantenido la marisma viva. Si tú no lo declaras como espacio natural y tú ahora allí lo prohíbes todo, ya no tienes ningún tipo de interés, ya se queda en un sitio absolutamente olvidado y que sobra, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que buscar esa combinación en la que, lógicamente, con criterios de sostenibilidad y de mirar a largo plazo, logremos esos aprovechamientos que además son productos exquisitos y de calidad. Es que la gente cuando va a mi pueblo y va a Isla Cristina quiere productos locales. Y tenemos que lograr que si hay menos, pues tendrá que ser más caro, ley de la oferta y la demanda. Pero vamos a buscar esos aprovechamientos que es de los que vive durante todo el año la gente de allí. Eso todavía yo creo que en España y en Andalucía no lo tenemos del todo asumido. Tenemos que dar ese paso y tratar de que sean unos lugares que, además de preciosos, no hay nada como pasear por la marisma, disfrutar. Yo decías que soy pajarero. Claro, yo es que mi deporte era buscar nidos de patinegros, ¿no? y de cigüeñuelas, y me sabía todos los rincones, y a cada tiempo pues iba viendo, ¿no?, cómo iban saliendo los pollitos adelante, ¿no? Y entonces, pues claro, a mí cuando me dicen, oye, pues que eres marismeño y pajarero, digo yo, es que no tengo ni más remedio.
no tenía más remedio porque era lo que es lo que he vivido, ¿no? Entonces, por concluir, y bueno, si queréis ahora pasamos rápidamente algunas de las fotos para que las veáis. Necesitamos las marismas. Yo estoy convencido de que si no hacemos una apuesta decidida, instituciones públicas y privadas, que también esa es otro tema de debate importante aquí, ¿no? La colaboración público-privada, que yo sigo echando en falta que las administraciones públicas confíen en la iniciativa privada. Todavía, por mucho que digan de boquilla, hay desconfianza en esa iniciativa privada. La administración pública quiere tener las riendas, ¿no?, de las cosas, pero ese interés privado, económico, honesto, es legítimo, y lógicamente todos también necesitamos medios de vida. Yo creo que es la receta también para salir adelante, porque la administración pública no se puede hacer cargo de todo, no puede estar pendiente de todo, ni asumir, ¿no?, todas las funciones. Hay que buscar esa combinación y, insisto, esa búsqueda de equilibrio entre producción y conservación es la receta. Ahora se están recuperando algunas salinas, se están recuperando algunos esteros. Es verdad que económicamente no son sistemas muy rentables económicamente porque tienen menor rendimiento, pero, por ejemplo, citaba, ¿no?, la historia de Rita Flor de Sal, las salinas del Alemán. Las salinas del Alemán se han vuelto, ¿no?, a poner en producción con Manuela y su familia. Además de la producción de sal, pues tienen actividad turística, tienen allí los baños de sal, los baños de magnesio, están certificados en ecológico, ha sido la primera salina en producción en ecológico, y después de esa travesía de unos cuantos años, pues ahora mismo es un negocio muy viable que vende toda la sal al por menor, empaquetada, que le da más valor añadido, y es un negocio del que vive, pues yo creo, no me lo sé exactamente, pero creo que son trabajadores fijos como 10 o 12, y en momentos de producción pues llegan a 25, pero gestionan, que esa es una de las cuestiones, que hacen también un servicio público de una gestión de un espacio muy sensible, pues gestionan todas las hectáreas de la marisma, que no es solo los cristalizadores donde sostiene la sal, que son otro montón de balsas que se ven menos, pero que son absolutamente imprescindibles, ¿no? Ojalá tuviéramos 10 negocios de ese tipo, porque eso es lo que le daría vida a solo las marismas de Isla Cristina, el paraje natural, son más de 1000 hectáreas, que esa es otra de las características también de la marisma, ¿no? Que de repente es que tenemos extensiones enormes, y esas extensiones enormes, pues lógicamente hay que gestionarlas cada día, y eso es uno de los graves problemas que hemos tenido en las últimas décadas, el simple abandono, porque el simple abandono es el deterioro. Pues pasamos, si queréis, y os cuento rápidamente. Bueno, ahí está Isla Cristina. Esa foto puede tener unos 40 años, y yo creo que se visualiza cómo está absolutamente rodeada, está tomada desde el norte, y se visualiza pues toda la zona de marisma interior, a la derecha, aquello es la isla de Canela, y a los que conozcáis la zona, pues deciros que la línea de playa ahora es toda la zona de la Punta del Caimán, y un barrio inmenso. Esa es otra de las características que a lo mejor no he dicho lo suficiente, pero que es un ambiente absolutamente cambiante. Estamos acostumbrados a ciudades como muy estables, a espacios muy estables, y estos pues son espacios que en 40, 50 años cambian radicalmente. Mira, aquí hemos avanzado como 40 años, esto es de los 90, ya se ve el puerto industrial, toda esa curva del muelle, ya se ve más seco, más drenado toda la parte de la punta del Caimán, y se ven, ¿no?, en el interior todas las salinas. Esas que se ven ahí son las salinas de Vistahermosa. Ahora, si pasáis por allí, lo que dice es Polígono Industrial Vistahermosa. Para que veáis, pues ese era mi patio de juegos. Cuando se secaba y terminaban de coger la sal, era nuestro campo de fútbol. Vamos a pasar las más antiguas, y ahí esa parte antigua de esto solo tiene 2 siglos, Esto solo tiene
solo tiene dos siglos y se ve cómo, que eso también es muy interesante de cómo cambia esa dinámica, lógicamente las fuerzas, los litros que entran en esa amplitud de caño cambian también esa dinámica. Es muy importante en sitios como estos los ciclos lunares, que sabéis que es lo que da lugar a lo que se llaman las mareas vivas y las mareas muertas, y que hay distintos gradientes de la intensidad con la que sube y la que baja. En mi pueblo, cuando son mareas vivas y bajan, se dice que descarna, la marea de las que descarna, porque efectivamente se lleva toda la carne que es la tierra. Hay algunos trabajos de construcción para que visualicéis cómo al borde del mar están las anclas ahí de la almadraba, las estivadoras, el papel de la mujer en los lugares de costa, que es un papel absolutamente fundamental. Las calderas, esto era porque como está aislado, hasta hace muy poquito estaba aislado, teníamos que tener los propios generadores eléctricos hasta hace muy poquito, y este es uno de los motores, el cantil, uno de los lugares que ahora está de moda por irse a hacer los selfies del atardecer. Y que hasta hace muy poco pues era el lugar de la almadraba. Este tabanco lo he dejado porque para que veáis también la fluctuación del ambiente y de la vida marinera. Los marineros se van a la mar, se quedan las familias en casa y normalmente se quedan con una mano delante y otra detrás. Y este tipo de negocios, que son los que fiaban a las familias hasta que volviera el padre o el cabeza de familia, normalmente era el que estaba en alta mar, y con el sueldo de la marea, porque también se iban a pescar una marea, 15 días o 2 mareas, se iban a pescar un mes y volvía con el salario, saldaban la cuenta de la comida de la familia en un mes, ¿no? Y había veces que no volvían esos marineros, que eso es otra de las cuestiones que a veces perdemos de vista, que la de marinero es una de las profesiones más duras y más desconocidas que existen. Pues ahí está la parte de lo que llamaban las calderas, porque que eran los sitios importantes que se utilizaba mucho la marisma para hacer las redes, hacer la cordelería. Ahora todo eso se hace en fábricas, pero antes se necesitaban espacios abiertos en los que tirar cabo, en la mar no hay cuerda, hay cabos, y tenías que tirar cabo porque tenías que simular lo que después iba a pasar en la mar, lo tenías que simular en tierra, ¿no? Y eso se utilizaba los bordes del pueblo y la marisma. Pues los famosos tabales, que todavía se utilizan casi de forma ya bastante romántica, porque Sanidad ya no lo deja, pero esa parte de la industria, ahí es donde iban las salinas prensadas, que quitaron muchísima hambre en España en la época de posguerra, después de la triste guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros es verdad que teníamos buena carne, pero curiosamente, no sé si esa historia la sabéis, pero la carne que nosotros teníamos la mandábamos a Centro Europa, y los españoles lo que comíamos era pescado salado. De ahí viene esa tradición de las sardinas en solipé o del bacalao, por ejemplo. El atún y la almadraba, ahora Isla Cristina no tiene almadraba, pero tiene una tradición atunera muy importante. El otro día estuve en Conil, están terminando de montarla, estuve con el capitán y echamos unos días estupendos. Los astilleros, otra pieza absolutamente fundamental, los astilleros de ribera, que es como se llamaba tradicionalmente, con los barcos de madera, esos carriles, el círculo de empresarios. El círculo de empresarios, que en Isla Cristina era de tradición catalana. Isla Cristina se llama así desde hace muy poquito, el nombre tradicional histórico era la Figuereta, la higuerita, porque se asentaron, porque curiosamente en la playa, al borde del mar, brota el agua dulce. Esa es otra de las características muy bonitas de esa zona, y allí identificaron dónde manaba el agua dulce porque había una higuera. Junto a la higuera pusieron un pozo, y de ahí, de ese pozo que estaba en la playa, se abasteció la población hasta entrado el siglo XX. Hoy ese pozo y esa higuera con una falúa es el escudo, ¿no?, de la ciudad, pero fijaros eso, qué bonito que ya estás en medio del agua salada y desde la arena de playa te brota el
el agua dulce. Y ya está, muchas gracias. Espectacular, yo no puedo estar más de acuerdo, parecía que estaba hablando yo, o sea, te lo compro todo, te lo compro todo. Antonio Aguilera ha hablado muchas claves de las que va a constatar y va a acreditar con datos y con vivencias personales Antonio Rodríguez Ramírez, Antonio Clarita. Antonio es la quinta generación de la saga más importante o de las más destacadas, más míticas, tampoco quiero ofender a los Espinar, ni quiero... pero la saga de los Claritas, ni a los chicos. Doñana ha sido un espacio gestionado desde hace como mínimo 7 siglos de forma acreditada y escrita, como acreditan en los archivos de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Y precisamente porque se gestionaba desde Sanlúcar, pues Antonio es hijo, nieto, bisnieto de guardas de patos de la marisma y es sanluqueño. Entonces él es geólogo, es doctor en geología y profesor, investigador, científico de la Universidad de Huelva. Ha escrito, en mi opinión, uno de los libros más bonitos y más importantes de Doñana que se han escrito nunca, y mira que se han escrito cosas bonitas. Aquilino Duque ha escrito El mito de Doñana, se han escrito libros preciosos, pero Antonio Clarita ha escrito, que lo tengo aquí para que lo echéis un vistazo. Yo me lo he leído 2 veces y las 2 veces he terminado llorando, porque es absolutamente, bueno, desgarrador leerlo, lo que era Doñana antes de ayer, como dice Antonio Aguilera. Antes de ayer Doñana era un vergel y hoy nos lo hemos cargado gracias a, entre otras, a la administración pública. Entonces, bueno, Antonio, bienvenido, mil gracias. Y no, gracias. Tú eres Doñana, así que somos todos oídos. Vaya. Bueno, primero agradecerte que me hayas invitado aquí a hablar un poco de la tierra madre, de mi tierra madre, ¿no? Donde me he criado y donde eché mis años de niñez y de juventud, ¿no? La marisma de la que yo voy a hablar es un poco diferente a la que ha hablado Antonio también, aunque bueno, esta es una marisma que se inunda de agua dulce, pero también se inunda con la marea. Entonces, quiero hacer un pequeño hincapié a la marea, porque la marea tiene mucha importancia en la marisma del Guadalquivir por una cuestión muy concreta que conocían muy bien los pateros de la marisma, los guardas de cacería, y lo conocían perfectamente. Y es que cuando llega septiembre y no llueve, y la marisma se seca, el único agua que entra dentro de los lucios, o de algunos lucios, era el agua de la marea, de los grandes botamentos, en concreto del botamento de septiembre, que inundaba pues los lucios más cercanos al río, y ahí pues se hacían tiradas de patos extraordinarias. O sea que la marea, a pesar de que esta marisma es un poco peculiar, no es como otras marismas del Golfo de Cádiz, que son más mareales, esta es una marisma de agua dulce, pero la marea también juega un papel crucial en la dinámica de las marismas de Guadalquivir, ¿no? Estas marismas, bueno, hoy día no están dentro de un parque nacional, tienen una normativa muy restrictiva, como todos sabemos, pero en el pasado no fue así. En el pasado tuvo un aprovechamiento muy intenso, especialmente por los pueblos de la Ribera Sur, Sanlúcar, Trebujena, Lebrija, Las Cabezas, Los Palacios. Ahí había familias que vivían completamente de lo que daba la marisma. Y ha dicho una cosa Antonio que es muy cierta. En la época del hambre, por ejemplo, mi madre viene de una familia del pueblo, y ella a mí me comentaba que en los años 40 pasaron un hambre horrorosa. Sin embargo, mi padre, que incluso tenía unos años más que mi madre, ellos nunca tenían en el acervo familiar esa idea de pasar hambre. Y es porque en la marisma estaba todo. Había huevos, había pesca, había carne, se hacían huertos en Las Vetas y en diferentes sitios que se pudiera. O sea que era un mundo de recursos infinitos. Venían gentes de Sanlúcar y de los pueblos de la Ribera Sur
a comer a la marisma. Muchas veces trabajaban por un plato de comida, me lo decía mi abuela. Y mi abuelo, cuando era ya muy mayor, iba andando por el pueblo y le van diciendo: Vitoria, no sé qué platos de comida me comía yo allí en Las Nuevas. Pues la conocía todo el mundo, ¿eh? O sea que estas marismas eran un recurso alimenticio y de recursos para la Ribera Sur. Bueno, ahí he traído una especie de exposición de diferentes fotos y esquemas. El sitio en el que se radicó mi familia, bueno, ya digo, mi padre fue guarda de cacería, antes que él fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y ya mi tatarabuelo quizás fue el primer guarda y ya se reconvirtió un poco de patero, de gallaretero y de recolectar todo lo que había por allí. Pues lo convencieron para que se asentara ahí en las marismas. En las marismas, ahí en medio de las marismas, como veis ahí, Las Nuevas, está en un sitio prácticamente en todo el centro, muy cerca de la desembocadura, muy cerca del río, sometido a las inundaciones del río de manera bastante fuerte. Ahí, cuando el río Guadalquivir se desbordaba, no son estas inundaciones que hemos tenido estos días. Esto, por ejemplo, la marisma ahora está llena de agua, pero no está llena de agua del río Guadalquivir, está llena de agua de los aportes que vienen de arriba, el Guadiamar y todos los arroyos del condado de Huelva. La inundación fuerte de la marisma era la del Guadalquivir. Lo que pasa es que el Guadalquivir hoy día está totalmente encauzado con diques y sus aguas no se desbordan, ¿eh? O sea, el Guadalquivir es el padre de las marismas del Guadalquivir. Entonces, bueno, ahí en esa zona, como veis ahí, pues mi tatarabuelo, pues los propietarios de toda esa zona, que era la marisma de Aznalcázar, desde Las Nuevas hasta arriba, pues aprovechaban el recurso de la cacería y alquilaban la casa a diferentes sociedades de caza. A su vez estaban todos los pateros de Trebujeño y Sanlúcar aprovechando y recogiendo todo lo que podían por ahí, pero esos propietarios tenían ahí un recurso económico que sería importante, porque, bueno, en una veta, ahí en medio de las marismas, pues mi tatarabuelo hizo una choza a finales del siglo XIX, y ahí pues ya se asentó y ahí, bueno, pues empezaron a ir pasando generaciones una tras otra. Ahí se ven las imágenes de la choza, eso del año 1916, y junto a la choza se hizo un caserón, se le puso pomposamente el Palacio de Doñana, pero no era más grande que esta habitación. Entonces, bueno, ahí veis una vista al fondo de ese caserón, donde ahí pues venían estos señores. Venían pues señores de toda España y de toda Europa, con sus títulos nobiliarios, y etcétera, y venían ahí a cazar. Yo pude hacerme en ese palacio, bueno, esta es una foto ya bastante más reciente, esto es de un libro, pero he querido ponerlo un poco por cómo se quedaría. Así es como estará ahora mismo quizás la nueva, la marisma, prácticamente toda inundada, y pequeñas vetas, pequeños islotes, que quedan como pequeños barquitos ahí en medio de un océano. Es el gran contraste que tiene la marisma del Guadalquivir. Se puede pasar así un tiempo y cuando llega el verano es un secarral de arcilla cuarteada. Pueden pasar años, la sequía en la marisma es algo cíclico. Nos llevamos las manos a la cabeza, pero las marismas del Guadalquivir en la antigüedad se han secado muchas veces y han estado 1, 2 y 3 años que no han cogido agua. O sea, es un ciclo normal, al igual que las riadas también. Entonces, esos puntos, esa veta, antes de ser habitada, se llamaba la veta de la tierra. En un mapa que localicé de unos ingleses de finales del siglo XIX, la llamaban veta de la tierra, porque en la marisma, a pesar de que podemos imaginar que es un mundo de arcilla, hay determinados afloramientos de arena o depósitos de arena que parece arena de playa. Y esa arena lo que nos está marcando es el borde del antiguo Lacus Ligustinus, es arena que viene del mar. Cuando el estuario estaba mucho más abierto, los bordes del Lacus Ligustinus eran playas donde hoy día se ha convertido en veta y es el mejor sitio para poner una choza o una casa, porque el suelo es firme, no es un suelo arcilloso en el que te hundas, ¿no? Entonces, bueno, es una foto, bueno, que se ve ahí las casas, había un pequeño huerto ahí detrás donde suministraba verdura y alimento a la familia, ¿no? Y bueno, este es mi bisabuelo Manolo Clarita, con mi bisabuela también, Carmen. Carmen tiene una historia curiosa porque ella era medio gallega.
un inmigrante, su padre era inmigrante gallego que llegó de Galicia, con una mano delante y otra detrás, se afincó en San Lucas, trabajó en una panadería, allí conoció a la niña de a la hija del panadero, se casaron y de ahí nació Carmen y algunos hermanos más. Y bueno, pues en algún momento pues conocería a mi bisabuelo Manolo y fue valiente ella porque mira dónde se fue a vivir. Se fue a vivir ahí a una veta perdida ahí en el corazón, que hoy día nos puede parecer cerca, pero llegar desde donde está la Veta de las Nuevas a San Lucas, que es el pueblo más cercano, pues en un día se puede tardar casi un día entero. Y ahí se ven algunos de sus hijos, tuvieron 16 hijos ahí. Pues mi abuelo es el que está, el 1, 2, 3, el cuarto desde arriba que tiene una gorra, ese es mi abuelo Antonio. Antonio Clarit, ese es un poquito más para abajo. Ese es mi abuelo Antonio. Y el que está un poco más para arriba es mi tío abuelo Joaquín. Que después, bueno, voy a poner un texto que él me escribió muy bonito para que lo leáis. Es el segundo por arriba, que es el hermano más pequeño, que murió en el año 2012 con cerca de 100 años, ¿no? Y la verdad que pude hablar mucho con él y me contó muchas cosas de aquella época. Bueno, mi abuelo es el mítico guarda mayor de las Nuevas, Antonio Clarita, que aparece en los textos de Valverde, muchísimas entrevistas con Valverde, y él le recopiló muchísima información. Y es ya os digo, aparecen muchísimos textos y tal. Bueno, hay una vista de la choza familiar, estaba todo rodeado de penca, para que el ganado no entrara, y también salvaguardaba la veta de las olas que generaba la marisma, porque en los temporales en invierno las olas se levantaban, no es como la marisma de hoy día que tiene muy poca batimetría. El problema de la marisma de hoy día, la vemos muy inundada, pero tiene muy poca batimetría. Vemos una imagen de satélite y lo vemos todo cubierta de agua, pero el fondo está muy cerca. Entonces, cuando aprieten las calores ahora, que llegarán las calores, rápidamente se va a secar y no va a quedar ninguna hondura como antes quedaban. Antes llegaba prácticamente el mes de junio y tú te podías meter en algunas honduras del Lucio que te llevaba el agua al pecho y en otros sitios el Lucio estaba seco. Eso hoy día no existe. Entonces, ese es el gran problema que hoy día tiene la marisma de Doñana. Por muchos planes de regeneración que se hagan, hay que plantearse una cuestión. ¿Queremos que dejarla que siga evolucionando hacia una total colmatación y una homogeneización? ¿O la recuperamos actuando sobre ella? Evidentemente habrá que actuar sobre ella. De manera quirúrgica, no metiendo ahí una maquinaria pesada como se ha hecho otras veces, pero en algún momento habrá que tomar esa decisión. Bueno, ahí se ve esa ya es la familia de mi abuelo. Se ve mi abuelo con mi abuela Victoria y los 11 hijos. Mi padre es aquel que aparece, que destaca allí al fondo, a la derecha. Bueno, a mi derecha y al fondo. Aquí es mi padre, se le conocía como Tony Clarita. Y ahí, bueno, se ve mi padre también, el más alto, Tony, mi tío Manolo, que fueron los dos últimos guardas. Manolo? No, Manolo es los dos del final, uno es mi padre y Manolo, que son esos mismos que se ven ahí, más pequeños. Sí. Allí en la Veta de las Nuevas andaban así, descalzos todo el rato. Allí tenían unos callos en las piernas, en las plantas de los pies, que era tremendo, ¿no? Y sí, pensando. Y bueno, la vista desde la Veta de las Nuevas pues era preciosa. Los cajones siempre estaban ahí, a pie de veta. Esta es una foto ya posiblemente, sí, bueno, en entrada de otoño, también se ven los ánsares ahí al fondo volando, y era un trasiego de ánsares constante. Los ánsares iban a dormir, porque los ánsares tienen un comportamiento muy determinado. Durante la noche duermen en los lucios, siempre que sean lucios donde ellas puedan posar las patas en el fondo, no les gusta estar flotando ni nadando, a ellos les gusta tocar el suelo. Y durante el día van a comer a las manchas de castañuela, se les hacían muchos quemados en la marisma. Había muchísimos quemados para que ellos no tuvieran... La castañuela cuando crece se pone a esta altura, entonces al ánsar no le gusta perder de vista el horizonte, porque bueno, puede venir un zorro, un jabalí y pillarlo. Entonces se hacían amplios quemados donde el ánsar pues come y tiene la seguridad de que mira, que esa, por ejemplo, es otra actuación que se podría hacer. No pasa nada por quemar unas cuantas hectáreas de castañuela en la marisma. Quizá a lo mejor vinieran algunos más, porque ya por lo visto este año, creo que en los próximos 4 o 5 años, posiblemente conozcamos que ya no vengan más ánsares a la marisma, ¿no?
Menos de 5.000 han salido en instalaciones. Pues exactamente. Bastante menos de 5.000. Pues yo creo que esa sería una de las actuaciones. Años de 100.000 Exactamente, sí. censados. Bueno, aquí he puesto esta foto curiosa, esto es del año 54, nevó allí en Las Nuevas, y entonces, bueno, pues me pude hacer con fotos de aquel momento. Siempre tuve mucha preocupación por un poco rescatar esa memoria familiar y de cómo se vivía antes, y anduve durante mucho tiempo detrás de los propietarios o de los hijos de los propietarios de la finca para que me pasaran información. Entonces, bueno, recabé muchísimas fotografías, muchos diarios de casa personales. Incluso en el Palacio de Las Nuevas había un diario de casa que es algo extraordinario, que es que aparecen todas las cacerías dadas ahí desde 1923 hasta el año 1973. Normalmente en un diario de casa es personal. Tú eres cazador y tú tienes tu registro de tus cacerías. Pero este diario no, este diario era un diario colectivo. Ahí estaban todas las cacerías, había 1000 cacerías. Y de hecho, escribí un libro sobre ese tema y pude sacar incluso conclusiones científicas de la evolución de las anátidas en Las Nuevas a lo largo de todo este tiempo, de cómo antes lo que era el porrón pardo, el negrete dominaba, las pardillas, había más pardillas que patos reales. A mí mi abuelo cuando yo era niño me decía, en la marisma antes había más pardillas que patos reales. Y yo le decía, anda abuelo, hombre, ya está, se te ha ido de la cabeza. Pero no, es cierto, después de haber visto el diario, hay cacerías donde se matan 700 pardillas y se matan 20 patos reales. O sea que la evolución de las anátidas en la marisma ha dado un vuelco en las últimas décadas tremendo. Y en gran parte, bueno, pues a la dinámica del medio y al entorno sobre todo, ¿no? También, ¿no? Bueno, no hay fotos sobre las actividades que se llevaban a cabo, entonces me atreví en un momento dado pues a hacer dibujos a lápiz, según lo que me contaban, de cuando los gallareteros de Sanlúcar, Trebujena, Lebrija iban a la marisma a coger gallareta. La gallareta era como el pan de la marisma. Había gallareta hasta debajo de la cama. O sea, tú ibas andando y yo eso, que yo no soy muy mayor, yo nací en el año 66, y yo de niño he ido un poco viendo cómo la gallareta ha ido perdiendo cada vez números y números y números. Tú antes ibas a caballo o ibas en cajón por la marisma y te ibas encontrando constantemente nidos por todas partes. Incluso a mediados de diciembre, si había un año muy bueno de agua, con buena temperatura, ya las gallaretas empezaban a poner. En los almajos, incluso antes de que la castañuela y el bayunco tirara para arriba. Después ya se iban a las manchas de bayunco y castañuela, ¿no? Y cuando nacían los pollos, pues era la comida prácticamente allí en casa. Y yo no sé cuántas veces hemos comido gallaretos fritos en casa. Y bueno, las actividades de los pueblos del entorno, al margen de las cacerías por la cual estaba allí mi familia, vigilando la casa y eso para estos señores, pues había gente de Sanlúcar, cuadrillas, que pues cogían las gallaretas, se las iban colgando en lo que le llamaban colleras, ellos llevaban una cuerda y se iban colgando las gallaretas en la cuerda hasta que ya no podían más y tiraban hacia Brenes. Brenes es un punto que está pegado al río, que era como un punto de encuentro. A partir de ahí ya pues cada uno tiraba, uno para Sanlúcar, otro para Trebujena, otros para Lebrija, y allí se iban acumulando y se vendían en las plazas de abasto de los pueblos. Tú ibas, hoy día compras un pollo, pues hace 60 años comprabas una gallareta. Y además las tenían vivas, para que no se pusiera mala la carne. Tú la comprabas viva o te la matabas allí mismo y te la sollaban. Y con los huevos igual, los huevos de gallareta y otros tipos de huevos pues, también se aprovechaban y se cogían. Ya digo, se hacían cuadrillas, que cuando era la época, pues iban por allí por la marisma. Bueno, se llevaban de esa forma que veis, los gallareteros y eso hacían una especie de pobladillos en medio de la marisma, con tiendas de campaña ahí hechas con mantas, palos, etcétera, y allí se llevaban unas cuantas toda la temporada y se las iban llevando al pueblo, pues así, unos en burro, con todas las colleras puestas, otros con las colleras encima, llevándose pues no sé cuántos kilos de bichos. Y bueno, y ahí tenéis, esta foto ya es más reciente, esta foto es de cuando yo era niño, y bueno, pues también salíamos con el cajón, pues para el consumo nuestro, pues los huevos de gallareta, en los años, no sé, años 70, por ahí sería. Y cogíamos huevos y los comíamos
en casa. Teníamos gallina, pero bueno, nos apetecía la verdad más comer huevos de gallareta. Estaba más rico. Y después, bueno, también he puesto esta esquemita porque también se pescaba allí en la marisma. El agua, esa conexión que tenía con el río, pues hacía que mucho pescado entrara. A través de pequeños caños entraba dentro de la marisma. Y se pescaba con esa especie de chinchorro, en medio de los lucios. Cuando ya el agua en verano empezaba a bajar y quedaban esas grandes honduras, iban estos hombres que les llegaba el agua al pecho, iban tirando el chinchorro hasta que lo sacaban a seco, y allí pues iban seleccionando el pescado, albures, barbos, y después ya en los años 30, 40 empezaron a entrar la panarra, y casi prácticamente ya después de casi todo lo que había era panarra, y anguila, y muchísima anguila. La anguila, la marisma del Guadalquivir estaba llena de anguila, y de hecho también los propietarios de la finca alquilaban a pescadores de Isla Mayor, le alquilaba la pesca de la anguila, y en el año, creo recordar, en el año 77, 78 se llegaron a pescar más de 20.000 kilos de anguila en la marisma. Y de hecho yo de niño íbamos a pescar angulas a los caños. Cuando un sedazo que se hizo mi padre, pescábamos angulas y era, pues coger 2 o 3 kilos era de lo más normal. ¿Y las vendíais o no, era para consumo propio. Bueno, y ahí mi padre, pues con el cajón era como una especie de... Lo he puesto ahí arriba pero no se ve, era como el galeón marismeño he puesto. Había 2 tipos de cajón, un cajón más grande para cargar bártulos y eso y llevarlos al pueblo, y un cajón más pequeño que se llamaba dornajo. Eran muy rápidos, eran muy estrechitos, y enfilaban las aguas con una dulzura que es de recordar, ¿no? Con las 2 cañas. Y bueno, el cañear así, cuando te pegaba el viento de cara, pues era duro, porque tú hacías como una vela hacia atrás. Entonces te tenías que poner de rodillas y coger cañas cortas y cañear pues tumbado casi en el cajón, o ponerle un saco, también se hacía algunas veces. Ahora le llaman paddle surf. Bien fuerte que se ponía uno, cañeando. Los oceos también te salían unos callos. Y bueno, esta foto es muy bonita porque se ven ahí, pues posiblemente sería mi bisabuelo y otro más, pues llevando a uno de estos señores ahí al palacio, pues para prepararles unas jornadas de cacería. Esta foto creo que recordar que en el año 20 y tanto, de 1920 y tantos, por ahí. Y también, bueno, el cajón también se tiraba con los caballos, se amarraba la cola del caballo, y se tiraba, pues para ir desde un punto a otro. Eso es Brenes, ¿no, Antonio? Esa es la vereda de Brenes, aquello de allí. Sí, esa es la vereda que va a Brenes. Había una vereda que incluso a pico y pala se abría un poco para poder cruzar con los cajones por los almajos, porque el terreno estaba más alto y no lo permitía, ¿no? Entonces se abría una especie de vereda artificialmente para que el cajón pudiera llegar hasta la vera del río, que era donde ya se embarcaban para ir a Sanlúcar o donde fuera, ¿no? Claro, es que es importante que cuenten, que ellos sepan, o sea, vosotros ibais de Sanlúcar navegando, bogando hasta el Caño de Brenes, pero del Caño de Brenes hasta las Nuevas, ¿cuántos kilómetros había? ¿5? Bueno, a lo largo del río, en horas podrían ser 3 o 4 horas aprovechando la marea. Siempre había que aprovechar la marea. Y muchas veces lo que hacía era que se echaba la sirga, que se le llamaba, que era una cuerda, y remolcando la barcaza por lo que es la montaña del río. Es que la marisma del Guadalquivir tiene una cosa importante que la hace diferente al resto, que es el propio río Guadalquivir. Esta marisma no se inunda con la marea, ¿por qué? Pues no se inunda por la marea porque el malecón del río, ¿cómo diría yo?, la barra que limita el canal del río, genera un relieve que imposibilita que la marea entre dentro. Solamente lo hace en determinados puntos que hay pequeñas gavetas o pequeños recañitos, ahí sí, pero no la gran marea que ocurre en otras zonas, en otras marismas, ¿no? Entonces a ese malecón fluvial se le llama la montaña del río. Y parece un nombre, tú vas allí, ¿dónde está la montaña? Pues aquí usted la está pisando ahora mismo, pero si esto no es una montaña, pues el relieve que está limitando con el río era el más importante por eso. Generaba una especie de cubeta, el resto de la marisma genera como una especie de cubeta semiendorreica que hace que se rellene y la misma montaña impide que el agua se salga. Antiguamente no había compuertas en la marisma. El Caño de Brenes,
el caño de Carrajola y otros muchos, no tenían compuerta, la marisma no se vaciaba. Hoy día, si no hubiese compuerta, en menos de un mes, todo el agua que hemos visto que se ha inundado, la marisma se quedaría vacía. Y es por lo que he comentado antes, porque no tiene ya batimetría, no hay fondo, no tiene capacidad de retención de agua, el agua se va. Bueno, esto es Brenes, estas fotos también es del año 1920 y algo, y estas barcazas pues venían a Brenes, ya al fondo se ve la choza de Brenes, hay un caño aquí que ya se mete hacia adentro de la marisma, lo que pasa es que bueno, la foto no es muy buena y no se ve. Toda esa gente que se ve ahí, pues ahí hay gallareteros, ahí hay gente que carbón, la gente que hacía carbón en el coto, lo traía aquí, se embarcaban y de ahí lo llevaban a San Lucas. Después otra cosa curiosa que habéis hablado de salinas y tal, dentro de las nuevas hay antiguas salinas. Es difícil verlas porque se ven en algunas fotos aéreas que la vegetación marca líneas, pero por ejemplo el Lucio del Rey, que está muy adentro de las nuevas, ahí hubo una salina, no sé de quién sería, ni en qué época, pero el caño de Brenes era el que hacía de caño de alimentación de esa salina. Se ve perfectamente, además hay una veta donde hay restos de ladrillo y tal, que posiblemente fuese la casa salinera o la choza. Vamos, se ve perfectamente, ¿no? Y ahí eso, Brenes era como una especie de punto de encuentro. Para moverte en la marisma, es curioso que los pueblos del sur son los que más se han adentrado en la marisma, más que la zona norte. Y es porque los caños son las carreteras de la marisma. Los caños, te metes por un caño y con una embarcación, incluso embarcaciones grandes, los cuchareros del río, no sé si estos que meten la cuchara para pescar el camarón y estos se metían dentro de la marisma antes, por el caño de Brenes, incluso cuando había grandes riadas, para ayudar a los ganaderos que estaban en la marisma, se metían con estas embarcaciones para sacar las ovejas, sobre todo. Bueno, mi padre era muy aficionado a los caballos y mi familia muy aficionada a los toros. También había más ganaderos, sobre todo gente de Almonte, 2 o 3 familias que tenían ganado en la marisma de Narcasa, Hinojo. Y bueno, un tío... Bravo, el de arriba? No, eso es Mostrenco. Pero mi abuelo, como mi tío, bueno, un hermano de mi padre, se aficionó a los toros, es José Luis Parada, quizás lo conozcáis. Pues mi abuelo compró una pequeña tropa de vacas bravas, pues para darle el capricho a su hijo de que un poco se pusiera un poco las pilas. Y esa tropa de vacas bravas la recuerdo yo de niño, estar ahí en las nuevas. Las tuvieron que quitar porque, bueno, se arrancaban las vacas mostrencas ya de por sí se arrancan. Cuando una vaca paría no te podías acercar a ella porque, bueno, se te venía encima de aquí a allí. Bueno, pues las vacas bravas te veían más lejos todavía, ya se te venían encima. Entonces los sementales que estaban con las vacas bravas eran peligrosos porque se venían a los caballos a embestir. Mi padre, el último semental que hubo, lo tuvo que matar de un tiro, porque era peligroso, ¿no? Y bueno, ahí está mi padre con la garrocha, y ya digo, éramos aficionados a la garrocha, a los caballos y todo eso. Y después, bueno, esta foto la he puesto para que veáis el contraste de los caballos que se tenían antes en la marisma. Esta es una foto de 1920 y algo. No son los caballos de mezcla con sangre árabe, inglesa, o los caballos españoles que tenemos hoy día. Estos eran los caballos que se tenían. Este caballo medianito, más bien pequeño, de pelo oscuro, castaño oscuro, negro. Estos eran los caballos marismeños, los caballos retuerteros, que hoy día ya prácticamente están desaparecidos, no existen. Y bueno, ahí haciendo un puesto, tampoco me quiero alargar mucho, bueno, mi abuelo allí está metido en un puesto, arreglándolo para que se meta ahí el tirador, y después de la tirada pues había que recoger los ánsares. Durante un tiempo tuvieron un carro, iban recogiendo los ánsares. La marisma, esta zona de la marisma tan baja, que es muy propicia para los ánsares al principio. El ánsar no le gusta mucho el agua, prefiere 3 o 4 deditos que ellos puedan pisar y que puedan coger la castañuela. Entonces las mejores tiradas para ánsares eran en los primeros meses del otoño. Después ya cuando las nuevas se llenaba de agua, ya los ánsares se iban. Y ya pues las tiradas eran de pato, básicamente. Y bueno, ahí mi padre, durante los puestos inicialmente, los bocoi que se llamaban, eran toneles de madera. Los toneles de madera dieron paso a esos bocois de cemento a principios del siglo XX, y después ya en los años 30-40 se hicieron aros metálicos.
aros metálicos que se metían en el fango, y había que ir cavando y metiéndolo poco a poco hasta dejarlo que prácticamente no se viera. El ansa se asusta muy rápido, es muy listo y como vea el más mínimo detalle ya no te entra al puesto. Los patos sí son más tontos. Entonces el aro había que dejarlo a una diferencia el agua aquí y esto, así. Entonces había veces que se levantaba el viento y las olas entraban dentro del aro y el que estaba allí dentro del aro se ponía pues de vuelta y media. Y hay muchos relatos en los diarios de casa, me he puesto pingando y hay 1 grado de temperatura o el agua está helada o cosas así, vamos. ¿Y has dicho que eran poco de toneles de vino? Inicialmente sí, los primeros que se pusieron fueron toneles de vino, por eso se le llaman bocoy. Después los toneles de vino, como la madera se iba pudriendo, se empezaron a hacer de ladrillo y cemento. Y después ya aros metálicos. Y ahí, bueno, mi abuelo, Antonio Clarita, con los patos y ánsares de una cacería, se recogían, se montaban ahí en el cajón, se llevaban a la casa, allí se destripaban, se le quitaban las tripas, y bueno, toda la parafernalia que había en torno a las cacerías y todo. Y bueno, hay una de las mayores cacerías de ánsares que se hizo en su momento, en los años 60 y tantos, siendo propietario Leo Biaggi de la finca. Se mataron en 5 o 6 días unos 800 ánsares. Y bueno, después esto pues se llevaban, venían los recoveros y se repartía por los diferentes pueblos del entorno. Otros se los quedaban los guardas para consumo propio. El ánsar era como el cochino, como el cerdo hoy día, se aprovechaba todo. Se hacía manteca, se hacían chicharrones, se salaban las pechugas para hacer jamón, la pluma para rellenar colchones y almohadas y lo que fuera. O sea, se aprovechaba todo, incluso hasta las plumas de las alas y eso también. La sopa de alza. Pues sí, bueno, guisos de todo tipo. Y ahí, bueno, esta es la casa en la que cuando mi padre tuvo 20 años, pues lo destinaron, le hicieron una casita, lo que llamaban el Cherry, a unos 4 o 5 kilómetros de Las Nuevas, que era el núcleo familiar, que es esa casita que veis, y ahí es donde yo me crié, en esa casita. Esa es esto es en los años 90 por ahí, esta casa ya no existe, porque se inundó con varias riadas y hubo que tirarla abajo. Y bueno, anécdotas ahí, pues toda la que quiera. Entonces, esta es una de las más curiosas. Nosotros teníamos allí ánsares, y un invierno llegó este hombre que tenemos ahí. Esa es mi hermana Luisa, y esto es un ánsar careto. Los ánsares caretos vienen por aquí de vez en cuando, pero muy pocos. Son más bien de Siberia, por ahí. Y este estuvo viniendo pues durante 4 o 5 años. Se acollaró con una ánsara doméstica nuestra, que no era careta, era de otra especie, del ánsar común. Y le debió gustar tanto que venía todos los inviernos a verla. Lo que pasa es que a los ánsares nuestros se iban, cuando los años que no había agua, se iban a bañar al brazo de la torre, y un día vino un furtivo y nos mató casi todos los ánsares domésticos. Entonces este ánsar careto llegó, se tiró todo el invierno cantando, buscándola, no la encontró. Al año siguiente volvió a venir cantando, no la encontró, y hasta que dejó de venir. Entonces es una historia un poco triste, pero es enternecedora. yo veo esta foto y me emociono, la verdad. Y bueno, mi padre, en un caballo árabe que tuvimos allí, el Centenario, era un caballo buenísimo, ahí viniendo de hacer con su capote, un día lloviendo, la marisma con agua. El Cherry, esta foto está hecha desde Las Nuevas, y el Cherry está allá al fondo, allá a lo lejos. No se ve, pero a 4 o 5 kilómetros a lo lejos. Y bueno, el Cherry, pues esta fue la última riada cuando hubo que dejar la casa en el año 96, entró el agua dentro de la casa, hubo que sacar el ganado, y bueno, historias del agua, porque en definitiva, viviendo en la marisma, pues uno está sometido a esto, a que el agua venga, el agua vaya y ya está. Y esta también otra foto ahí, mi padre atravesando, ahí yo iba detrás y le hice la foto. Y ya bueno, este es el palacio, tal como, bueno, ni tan siquiera está hoy día así. Esta es del año 2002, el palacio ya está totalmente caído en el suelo. Ese es mi padre y este es mi tío Joaquín. Mi tío Joaquín es el hermano más pequeño de mi abuelo. Murió en el año 2012 con
97 años. Y entonces él, cuando yo empecé a escribir el libro sobre la marisma, pues le dije que escribiera unas líneas que son las que están ahí ahora. Que la podéis leer si queréis, vamos. Y nada más, esta es la experiencia que os puedo contar. Os recomiendo encarecidamente que os leáis este libro, que es el libro de Antonio Rodríguez, Érase una vez la marisma de Doñana. Tiene otro de la cacería de patos, porque vais a entender mucho, porque hay gente que no son conceptos. Ahora mismo en el siglo XXI hablamos de cacería o de esas tiradas de patos y nos podemos escandalizar. Lo más bonito que he aprendido yo de su familia y de su primo Juan Manuel Manego, y que ellos trabajaban para que hubiera patos, se cazaran o no se cazaran. Había años en los que ni siquiera se cazaban, pero ellos y los señoritos, había incluso años en los que no tiraban porque no había agua en la marisma y decían, no vamos a ir a tirar. Pero trabajaban todo el año, 365 días al año, para que hubiera pájaros, y eso es lo que ha desaparecido hoy, que no hay ningún manejo. Así que, bueno, mil gracias por tu testimonio y por contarlo. Terminamos, ya vamos fatal, perdonadme, sobrino, perdonadme. Rafa Peralta es posiblemente el culpable de que hoy estemos aquí, porque es el culpable de que yo me enamorara perdidamente de la marisma y conociera y descubriera la marisma de Doñana, y las marismas del Guadalquivir me la descubrió Rafael, su padre, su madre y su tío y su hermano, porque bueno, yo soy de Málaga, no tenemos marea en Málaga, y cuando llegamos aquí, pues bueno, nos hicimos amigos de pequeños, y gracias a su vivencia y al tinao y a todo lo que pasaba en su finca, me enamoré perdidamente de lo que han hecho durante toda su vida, ¿no? Desde la Puebla del Río, y llevar al mundo la marisma de una forma totalmente inédita, y de ser además embajadores de la marisma, porque bueno, no voy a contar nada, pero su padre y su tío han traído aquí pues desde a Gerald Brennan, a Ava Gardner, a Marisol y a miles de artistas y de personas que han conocido la marisma gracias a estos dos enormes embajadores y centauros de la Puebla. Así que bueno, Rafa, cuéntanos tú un poquito tus cosas. Ha traído unas fotos espectaculares, así que gracias por venir y cerramos contigo. Venga, fenomenal. Lo que no quiero es extenderme mucho porque nos podíamos llevar hablando. Yo creo que esto requiere de una segunda parte, ¿no? Porque al final, hombre, primero daros las gracias, Elena, por tus palabras de presentación, y enhorabuena a mis compañeros por la exposición que han hecho, porque la verdad que creo que en todos los aspectos pues nos enriquece a todos, ¿no? Y aprendemos, se hace didáctico y siempre hay detalles, ¿no? Esto, a ver, estas fotos de aquí, digamos, yo lo he dividido en dos partes. Para mí hay una persona, la marisma al final, nadie sabe que en la Puebla del Río, a 15 kilómetros de Sevilla, cuando pasas la Puebla, hay un universo que es la Puerta de Doñana, ¿no? Bueno, es que hay como dos partes, decía, esa foto anterior es de un fotógrafo que ha estado aquí hasta hace unos minutos, que para mí el tío es un monstruo, ¿no? Que es Aitor Lara. Aitor Lara para mí sigue de alguna forma la herencia de Atín Ayer, y es el que se ha sumergido en ese submundo que es Doñana y las marismas del Guadalquivir, y ha sabido captar perfectamente a través de los oficios y la personalidad de lo que es el territorio, ¿no? Bueno, estas son algunas fotos familiares. Pues ahí está Mel Ferrer, marido de Audrey Hepburn, y ahí están a caballo, un tentadero de machos en la marisma, lo que era la marisma originariamente, ¿no? sin transformarse. Y esto era lo que era típicamente pues las faenas de campo, las faenas a campo abierto, ¿no?
tentaderos, pues ahí eso posiblemente sería la finca El Matochal a lo mejor. Nosotros siempre hemos estado, aparte de la finca nuestra del rancho El Rocío y Díaz, antes Cortijo de Rojas y anteriormente de San Antón, que era donde estaba la barca que cruzaban los ganaderos para pasar a la Isla Mayor. Como sabemos, en el transcurso de tantos años y de siglos, el río Guadalquivir hacía un torno, daba una vuelta en Coria hacia aquel lado, que era la Corta de la Merlina, y hacia este lado, que era la Corta Fernandina, ¿no? Se fue poniendo recto, o lo más recto posible, el curso del Guadalquivir, y ya ese paso, que era en la entrada a la Isla Mayor, pues fueron cambiando y transformando lo que era la marisma y el río, ¿no? Y estas pues son algunas fotos de archivo familiar, de las faenas que se solían hacer en el campo. Nosotros siempre hemos tenido ganado bravo allí en la marisma, y hasta no hace mucho, que nos tuvimos que ir al ampliar la reserva, el Parque Doñana, cosa que no llegamos a entender del todo, porque para nosotros, que también nos sentimos, por la filosofía de mi padre y mi tío, ecologistas, como conservadores de la naturaleza, que somos amantes de todas las especies y de todo, hemos entendido siempre que el toro bravo forma parte de lo que es el entorno, ¿no? Forma parte de la identidad, del ADN del territorio. Entonces, que nos dijeran que nos tuviéramos que ir de allí, cuando allí pues el embarcadero era de palos de eucalipto por no dañar el medio ambiente y todo así, pues la verdad que nos tuvimos que ir a Francia, porque no encontramos fincas, y a través de un amigo pues nos buscó unos prados cerca del Valle del Loira, que fue donde fue la ganadería de Viento Verde, el otro hierro nuestro. Pero siempre hemos estado ahí. Esta es una foto muy curiosa, porque están en la marisma también. ¿Sabes quiénes son los dos que están vestidos de corto? Está mi padre, Rafael Peralta, y el de al lado es un chiquillo que se llama Álvaro Domé Romero. O sea, quizás dos de las personalidades más importantes del mundo ecuestre, ¿no? Bueno, pues este es mi padre ahí también, pues pues una escena normal, ¿no? Lo que es la dureza, lo que es la rusticidad del campo, la adaptación al medio, lo que ha estado hablando Antonio también, ¿no? De esos veranos tan secos, tan duros, y es un poco reflejo de eso. Y aquí un poco lo que son las yeguas y la ganadería nuestra, que para mí es ahora que estamos más enfocados en el caballo de pura raza española, la denominación original ha sido siempre el caballo andaluz, era el caballo, después se le ha llamado el pura raza español, pero igual que está el caballo asturcón o el pony de gallego, la denominación original era el caballo andaluz, y además para mí el auténtico es donde nace el ganado bravo, que es el caballo funcional. Y entonces este caballo andaluz, esos movimientos también de los humedales de la marisma, le dio esos movimientos también de flexión de rodillas, que después tanto, pues por ejemplo en Iberoamérica tanto gusta, y que además ha sido después ganadería madre de toda, porque de aquí ha salido para el Nuevo Mundo, para el caballo Mustang, el cuarto de milla y todas esas razas, ¿no? Esta es una foto muy curiosa de un libro, La marisma y el llano. Hace un paralelismo entre el llano de allí, de Venezuela, y ahí están mi padre y mi tío, bueno, está el caballo Apolo y el brujo. Y pues un día... Sí, ese es el Apolo. Yo he montado ese caballo. Sí. En tu casa. Y bueno, esta es la finca nuestra, que está al lado del brazo de la torre, y se ve también el Guadalquivir, está como a 2 kilómetros. Las escenas un poco típicas, ¿no? De la yegua, lo que hemos hablado, de los movimientos también, y después esa funcionalidad, y después la convivencia perfecta. Pues nosotros, por ejemplo, las yeguas paren entre el ganado bravo, ahí ves también la jerarquía que hay, cuando ves muchas veces que se para una vaca porque va a beber una yegua, las escenas que te da la naturaleza, ¿no? O cómo a lo mejor un potrillo juega con una vaca brava.
ahí la piara, bueno, los arrozales al fondo. Hoy día, como sabéis, pues la marisma se ha ido transformando, todo era de la carretera para este lado, era todo cerrados ganaderos. Nosotros lindábamos con los cerrados ganaderos de Pablo Romero, donde se criaban los novillos de Pablo Romero, que era la Venta a la Negra, y hoy día pues la marisma, o esa parte de la marisma por lo menos, pues se ha cambiado totalmente. Perdona, la imagen que he puesto de José Luis Escacena, Sí, de la marismilla, es aquí. sí, perfecto. Aquí, que está al lado de la Cañada de los Pájaros, es donde se ha investigado la posible salina más antigua del mundo. Una salina neolítica, la marismilla. Perdón. Algunas fotos también de un fotógrafo también muy marismeño, Rafael Lemos, de Los Palacios, muy amigo también. Y esta pues algunas fotos típicas de la época, ¿no? Saltando el vallado con el caballo, ahí las yeguas con los potros. Esta, fíjate, esta la he puesto, te digo por qué, porque yo fui comisario de la exposición, de una exposición que se hizo aquí de los 75 años ininterrumpidos lidiando la ganadería de Miura en la Maestranza. Entonces Antonio Miura me dejó el álbum familiar, vamos, el álbum ganadero. Eran 3-4 álbumes antiguos con unas fotos ovaladas, estaban fotos de Fernando Villalón originales, de Miura el de las patillas, del Cortijo del Cuarto, y entonces estaba esta foto, y esta foto, digo, la voy a guardar, porque esta foto está cruzando el ganado bravo el Guadalquivir, porque Miura originariamente no estaba en Lora del Río, estaba en La Puebla, eran las fincas del Reboso, Isla Malia, y todas esas fincas del otro lado del río y demás, donde eran los cerrados ganaderos de Miura, y la gente antigua de Miura, los Díaz, que eran Pepe Díaz, Antonio Díaz, que le llaman los Asensio en Coria, que era el chofer, eran de La Puebla y de Coria, y todavía fueron después picadores, y es muy curioso de cómo está cruzando todo. Sí. Y aquí las faenas normales, ¿no? Un día de trabajo en el campo con el ganado bravo, entre las yeguas también, del mayoral nuestro, pues encerrando una corrida de toros. Al fondo se ve el Guadalquivir en los eucaliptos aquellos, por donde pasa el río. Y lo que hemos hablado de los movimientos esos que da también un poco el hábitat, ¿no? El ecosistema de... Y estos son los últimos toros nuestros y ganado bravo allí en el Matochá. Este es un toro indultado por el Fandi en la línea, en el año 2002. Ese es el Matochá y la marisma virgen en su estado natural, como era antiguamente. Sí, allí íbamos mucho, la verdad que lo pasábamos muy bien. Y bueno, aquí haciendo las faenas normales de... ¿Cuenta cuando tiran a tu tío? Sí, eso es cuando una de las veces que hubo una riada, mi tío Ángel fue con uno del campo. Fue con uno del campo para sacar el ganado bravo, igual que las imágenes que hemos visto ahora, ¿no? Y entonces había uno que por lo visto estaba en una choza y dice, ¿ustedes dónde van? Nosotros vamos a tal finca a sacar el ganado. Dice, pues como vayáis para allá no volváis, ¿eh? Ustedes para allá no... Y no le hicieron caso y se metieron para adentro. Y se metieron para adentro y dice mi tío que se tuvo que poner en un hinco con el otro abrazado. Pasaron toda la noche y lo dieron por desaparecido, porque claro, no había teléfono, estamos hablando a lo mejor hace 70 años o hace... y yo me acuerdo, quizá esa del 96 la he vivido yo de pequeño. Me acuerdo de ir, que mi tío Ángel se compró una cámara de esta Sony, que grababa, de hecho, cuando empezaron tal, y entonces, vamos a grabar la ría de la marisma. Y nos metimos para el Matochá, y estaba todo el ganado encima en un camino. Allí echábamos de comer, y allí además se tenían que meter todas las especies, los conejos, las culebras, exacto. Si le das para atrás, a lo mejor, ahí hay algunas de Aitor Lara, vamos, por verlas. Eso es, que están ahí todos los oficios, que yo creo que retratan perfectamente
lo que es un poco eso, ¿no? El universo de Doñana. Es verdad que dice que, igual que a Tingalla, ¿no? Ese retrato que es también de las marismas del Guadalquivir, que le preguntaban a su mujer, ¿y a ti dónde estás? Dice, pues estará en las marismas. Cuando no estaba en su casa, es que estaba allí metido. Ya aparecerá el hombre con la moto. Y efectivamente, ¿no? Y ahí está Plácido. Sí. Y yo creo quizás, fíjate, viendo todo lo que rodea a Doñana, que quizás lo que estabas tú hablando también un poco, ¿no? Que cuando se declara espacio natural un sitio y demás, nos falta quizás el acercarlo que es la marisma, enseñarla, que la gente aprendan a través de estos señores que la han vivido, que sepamos conocerla un poco más de cerca. Es que cualquiera llega allí y dice, bueno, Doñana, pero son kilómetros, tú andas por allí, hay unos pinares, hay unas dunas, hay unos humedales, pero esto ¿cómo es? ¿Cómo vivía aquí la gente? ¿Qué oficio queda? ¿Se siguen dedicando a esto, no? Quizás falta un poco más de, no sé, Es que cuando le quitas a un espacio natural, le quitas a la gente, en gran parte pierde el alma. Porque la gente, los antiguos manejos que se hacían antes, las personas formamos parte del medio. Entonces, pasa que muchas veces quien toma las decisiones vive en la urbe y eso no lo entiende. Entonces, las personas damos el alma a los sitios. Bueno, y como habéis acabado cada uno con algunas palabras, voy a terminar yo también, mientras Juan ve pasando tú, ¿no? Y vamos viendo, porque la verdad que la foto, este es el mayoral nuestro, y ahí está con mi padre. Hoy me acompañan un bando de pájaros flamencos que tiñen de rosa el amanecer de la marisma. Vengo, como un velero Guadalquivir abajo, por aquellas islas que cantara el poeta y filósofo del campo, Fernando Villalón, por afluentes de un río grande que cruzaron naos colombinas y embarcaciones que soñaban con nuevos mundos. Un camino de arena y de pinares nos conducen hasta los cerros, donde los ánsares detienen su vuelo, buscando las castañuelas. Caminos de antiguas chozas y casas, donde vivían los guardas y vaqueros por cerrados de legendarias ganaderías bravas. Y entre los tarajes y bayuncos, la brisa se perfuma de tomillo, de romero o de lavanda, recordando las leyendas de doña Ana de Mendoza. Historias como la de Adolf Schulten, que en el Cerro del Trigo soñó con el mito de Tartesos. Coto de Reyes con sus palacios, de la Cebrón, Marismillas, donde guardas vestían con traje corto de pana y sombrero de lancha, como aquellos que cada año por Pentecostés peregrinan para ver a la Virgen del Rocío. Desde Bonanza hasta las playas onubenses se suceden las torres y atalayas, que tiempo atrás sirvieron como faro y defensa. Pero el universo de Doñana sigue siendo un inabarcable territorio donde conviven innumerables especies, desde el lince ibérico hasta el buitre aleonado o el águila imperial, o razas autóctonas como el caballo marismeño y las vacas palurdas y mostrencas. La España inexplorada que narró Abel Chapman sigue siendo una gran desconocida para muchos. Más de 100.000 hectáreas de un coto, que es la gran reserva ecológica del viejo continente. Las marismas del Guadalquivir hoy reviven, gracias a Elena, Antonio, a la vuelta de un paseo, con los flamencos volando a la hora del lubricán. Y voy a terminar con esta canción que compuso mi padre, que dice: Marisma Doñana, donde me gusta vivir, despertar por la mañana entre armajos y bayuncos, dunas y el Guadalquivir, la cigüeñuela, la malvasía, con la boceta y el calamón revolotean por las marismas, entre los nidos llenos de amor, y los flamencos reyes del campo que lo iluminan, le dan color, con Lanzareta y el martinete, todos le cantan esta canción. Y por las vetas, entre los lucios, galopando al lubricán, corren los ciervos, brincan los gamos con el potrillo alazán. De lejos sigue una liebre que un galgo quiere alcanzar. Y la brisa marismeña, y en la brisa marismeña vuela el águila imperial. Y los toros, burdeando, son el eco de un cantar. Marisma Doñana, donde me gusta vivir, despertar por la mañana entre armajos y bayuncos, dunas y el Guadalquivir.
orgullo ser marismeño de esta marisma huervana, de esta marisma huervana, mi orgullo ser marismeño de esta marisma huervana, donde crecen los helechos, las amapolas y la caña. Las amapolas y la caña, la arena color del trigo y los inmensos pinares, y del tomillo y la menta y los grandes encinares. Qué bonito es Rocío, qué bonita es la marisma y qué bonito es Doñana. Mi orgullo ser marismeño de esta marisma huervana. Dale, Rafa. Venteando por la marisma estaba y amenaza con llover. Amenaza con llover, venteando, venteando, venteando por la marisma estaba y amenaza con llover. Amenaza con llover, sin embargo, en la cara de la Virgen de Rocío el sol y resplandecer. Y yo pierdo la razón y mi corazón te canta estando cerca de ti. Yo me rompo la garganta cuando me miras así. Eso es. Un ratito de rocío parece que para el tiempo. Uno dice venga vino, otro arrima leña al fuego, y yo harto de camino, echo la manta en el suelo, me duermo como un chiquillo. Si quieres yo te lo cuento, tantos momentos vividos y del tirón te convenzo. Un ratito de rocío parece que para el tiempo. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva la reina del monte! Sin pecado la señora, que es mi guía, mi horizonte. En mi huerva por la ría, una copla que se baña, una copla que se baña. En mi huerva por la ría, una copla que se baña. En mi huerva por la ría, una copla que se baña. Una copla que se baña, una barca de ilusiones, de Isla Mata las Cañas, es torera colombina, una perla al sur de España. Es guitarra y aguardiente y mostrador de taberna, donde el fandango ha nacido. En mi huerva una plegaria, es marisma y es rocío. Dale,